10:23, el Rey Jesús en Atlanta. Damos la bienvenida a todos a través de las redes sociales. Puedes contactarnos a través de Facebook Live. Búscanos como Vida Atlanta, también a través de nuestra aplicación en Google Play como Vida Atlanta, en tu App Store como Vida Atlanta. Bienvenido, Pastor Mario Villa. Alicia, gracias una vez más. Gozoso de estar aquí para llevar una palabra de vida a aquellas personas bellas que nos están viendo ahora. Reciban un abrazo a todas las personas bellas que nos ven y que nos están escuchando en esta noche, y que espero que la palabra de hoy sea de edificación para muchos de ustedes. Muy contento una vez más, como les dije, de poder traer esta palabra. Y ¿Cuál es el tema de hoy, Pastor Mario Villa, para que las personas comiencen a conectarse, a mandar sus preguntas, a hacer sus peticiones de oración? Yo creo que estamos en los últimos tiempos. Se ha venido predicando ya, los pastores, las iglesias, estamos predicando ya acerca de la venida de Cristo, y yo creo que Dios tiene que preparar, Jesús tiene que preparar su iglesia, su novia, y la palabra lo dice que Él tiene que purificar el lavamiento de la novia. Tiene que haber una limpieza para que podamos... Pero eso es en metáfora, pastor, en el lenguaje más llano. Por ejemplo, una persona que nos esté escuchando, que esté haciendo por primera vez un acercamiento a la iglesia, escuchando la palabra a través de un pastor. Cuando usted habla de santidad, cuando usted habla de novia, ¿a qué se refiere? Hay algo que tenemos que aprender nosotros, y hay que tener la revelación de la palabra. Nos han enseñado que la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos purifica. Hasta ese punto estamos bien. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, a pesar de haber recibido a Cristo, seguimos todavía diciendo malas palabras, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos siendo iracundos, tenemos problemas, gente con problemas de pornografía, de alcoholismo, drogadicción, con muchos pecados todavía? Pastor, y yo tengo días muy tranquila, pero hay días que amanezco con muchas inquietudes. Entonces... y es un tema realmente de muchísima controversia, porque nosotros sabemos que aún estando dentro de la iglesia cristiana somos seres humanos, y en algún momento nos ponemos de mal humor y en algún momento tenemos ira, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos que entender nosotros a través de esta palabra que yo quiero traer hoy. Y podríamos comenzar con Malaquías, capítulo 3, verso 3 al 4, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Nos va a afinar como el oro. ¿Cómo se purifica el oro? Si nosotros sabemos muy bien cómo purifica los alfareros, cómo purifican el oro, los que trabajan las prendas, los metales preciosos. El oro se tiene que llevar a un fuego intenso para poder sacar, para poder las impurezas comiencen a salir a la luz e ir limpiando ese oro. Entonces, Alicia, estamos en tiempos donde pudimos ver hace 2 o 3 meses atrás, cuando Israel declara a Jerusalén como la capital, promesa de Dios. Estamos viendo... y causó gran controversia, grandes conflictos a nivel mundial. Pero era una promesa de Dios. Vemos temporadas de terremotos, vemos temporadas de huracanes, vemos temporadas de incendios, volcanes. Incendios que no se apagan. Se multiplican cada vez más los incendios. Entonces estamos viendo que todo este proceso, todo lo que estamos viendo, puede ser un proceso de la purificación de la novia, de Dios preparando su remanente. Entonces eso es una señal de que Dios quiere hacer algo con su iglesia, con su novia. Yo puedo preguntar a través de la radio, ¿cuántos han visto este año que Dios está lidiando con áreas de su vida como nunca antes? ¿Cuántos están reconociendo el problema de ira, por ejemplo? ¿Cuántos están reconociendo el problema de alcoholismo? ¿Cuántos están diciendo, oye, yo me tomo una cervecita nomás ahí cuando estoy cansado, pero yo creo que ya la debo de dejar? El cigarrillo. El cigarrillo, por ejemplo. Las famosas jucas. Cosas así. Actualizándonos. Que ya están diciendo, oye, yo creo que ya lo voy a dejar. O sea, no fue que tomó la decisión esa persona.
es que Dios, el Espíritu Santo, está rearguyendo de que ya es tiempo de comenzar a purificarse. Entonces hay un deseo de santificación cada vez más de la iglesia. Y vemos en este versículo que leí que había un problema con los levitas. Los levitas eran los sacerdotes de ese tiempo. Y había problemas con ellos. Por eso dice la palabra que comenzó a afinarlos como a oro y como a plata. Porque había un problema en el sacerdocio que se estaba corrompiendo. Entonces Dios tuvo que comenzar a establecer o a lidiar con ellos a través de diferentes pruebas. Porque las pruebas lo que trae muchas veces es que nos habla de nosotros comenzar a cambiar. Porque cuando usted siente algo que no te va bien en algo, tú dices, tengo que cambiar en esto. Porque enseguida el Espíritu Santo te muestra que lo que te está pasando es por X área. No hay un cambio completo en general que pueda decir yo ya fui ya curado y sanado en todas mis áreas. No, Dios está con cada uno de nosotros lidiando en diferentes áreas. Entonces tenemos que entender nosotros que Dios está llevando a la iglesia a un punto donde tú tienes que cambias o cambias. O sea, no es que tomes una decisión, es cambias o cambias. Entonces estamos en una lucha. Y cada uno de nosotros, de los que me están escuchando y que están caminando con Dios hace tiempo, se están identificando conmigo en este punto, porque estamos luchando. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu gigante? Si lo vemos ahora aquí de esta manera. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el problema que pasa en la iglesia? Una de las cosas que pasa en la iglesia es que la gente se juzga mucho. Entonces, yo no puedo juzgar a las personas porque sus debilidades no son las mías. Tengo que juzgar a alguien. Yo no puedo juzgar por las debilidades de él porque yo también tengo debilidades. Entonces, hay un conflicto entre las iglesias que siempre estamos juzgando el uno al otro. Entonces, tenemos que entender nosotros que si yo juzgo a alguien, porque estoy diciendo que yo estoy bien, y yo no estoy bien, la gente no está bien. Dios por su misericordia nos abraza, sentimos su presencia. Pero cuando sentimos que yo no estoy bien, porque eso es una parte del Espíritu Santo, es porque me está diciendo, oye, necesito purificarte. Está escuchando el Ministerio del Rey Jesús en Atlanta. Se puede comunicar al 770-864-1023. 770-864-1023. Nosotros vamos a hacer en este momento una breve pausa musical, pero seguimos conectados con ustedes a través de la red social de Facebook. Y nos vamos con una de las agrupaciones preferidas del pastor Mario Villa, Sobrenatural, New Wine. Y también aprovechar, pastor, en este momento para mandar saludos especiales a todas las personas que están conectadas. Multiplique esta información, compártala con los demás hermanos. Usted que pertenece al Ministerio del Rey Jesús y a los que no pertenecen también, las buenas informaciones se comparten. Saludos especiales para Kika Ángel, para Gloria Leiva, que también está en sintonía, para Ramón Ruth, también para Jacqueline Chacón, para David Molina y todas las personas que se unen a este ministerio, el Rey Jesús en Atlanta. 770-864-1023. Y si todavía usted no tiene iglesia donde congregarse, el pastor le hace una invitación formal a que vaya al 4209 de la Northeast Expressway en Doraville, cerquita. Cerquita. Y si vives en Marietta, también hay otra ya iglesia cerca de tu casa, que estamos en la 5717 South Gordon Road. Ahí estamos también los domingos a las 11 de la mañana y miércoles a las 8 de la noche. Así que llámanos para darte mejor información de cerca de las iglesias y de los horarios de servicio. Llámanos para, si tienes una necesidad de oración ahora mismo, te estamos esperando. Estamos en el 770-864-1023. Llámanos, cualquier necesidad que tú tengas, hay gente que te está esperando. Vuelvo y repito, 770-864-1023. El Ministerio del Rey Jesús en Atlanta, hoy hablando de la santidad, pastor, y antes de nosotros entrar en el aire, nos queda un minuto. Todos los días salen nuevas cosas y hablamos de polémicas, de diferentes religiones. El Papa
Francisco emitió un comunicado en donde dijo que está luchando y que hacía una declaración formal de que la Iglesia Católica iba a tratar de que la pena de muerte fuera abolida en todo el mundo, es decir, que no se practicara más, porque es un derecho que viola los derechos del ser humano. ¿Qué opina usted al respecto? Antes de entrar al aire. Bueno, eso es un tema bien controversial, muy polémico, como tú lo dices. Yo sé que hay muchos que no quieren que se cambie esa ley, como hay otros que han sido dañados y han sido heridos y quieren que Dios castigue o haga juicio. Yo creo que la misericordia de Dios es grande y dice la palabra de Dios que todo aquel que peca, aunque Dios perdona, tiene juicio. Entonces, no sé, de acuerdo al tipo de pecado, Dios puede o por hacer lo cual fue juzgado en ese momento, por la justicia de los hombres. También conozco gente, Alicia, que estaban condenados a la silla eléctrica y Dios tuvo misericordia y fueron libres. Así que Dios tiene la última palabra en todo esto. Ya en breves minutos volvemos al aire. Ok. Estamos en el aire a través de Vida 102.1 FM y 1010, conversando con el pastor Mario Villa en este espacio del ministerio El Rey Jesús en Atlanta. Te puedes comunicar al 4209 North East Expressway, Doraville, para que llegues a la iglesia si no tienes dónde congregarte, y llamarnos al 770-864-1023. También compartir con nosotros a través de la red social de Facebook. Hoy hablando acerca de la santidad. La santidad y la purificación de la iglesia. Y venía compartiendo con ustedes acerca de que no podemos estar juzgando a la gente, porque tú también tienes debilidades. No podemos señalar a alguien por un defecto, porque yo también tengo defectos. Entonces, cuando Dios nos mete en esta santidad, vamos a llamarlo así, cuando Dios pone en ti el que tienes que cambiar un área, también tenemos que entender que Dios quiere bendecirte. Hay cosas que nosotros no hemos recibido porque no hemos cambiado. Hay cosas que hay bendiciones que Dios quiere derramar sobre los hijos, sobre cada uno de nosotros, pero que son detenidas por el mismo enemigo o por Dios también, podríamos verlo así. Porque Él quiere que primero tenemos que purificarnos, limpiarnos o dejar X pecado para poder entrar en las bendiciones que Él tiene para nosotros, para Él soltar esas bendiciones. A veces hablamos de que las riquezas del impío van a venir a nosotros y hay predicadores que hablan tremendo sobre eso. Pero yo soy de los que digo, nunca la riqueza va a venir a mí si yo ando mal. Dios no me va a bendecir y me va a traer algo. Entonces, ¿la riqueza es un premio por el comportamiento del hombre? Cuando son de Dios, sí. Dios premia, Dios libera a su iglesia. Hay gente con espíritu de miseria y pobreza, y a través de Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que llevó la miseria, llevó la pobreza, para que nosotros fuéramos ricos. En este país, gente que viene sin nada y lo han tenido todo. Gente que lo compartimos la vez pasada, creo, hombres sin documentos, etcétera, y tienen dinero aquí en este país. ¿De dónde vino esa bendición? Cuando en su país no había nada. Entonces estamos viendo que Dios bendice a aquellos que obedecen, aquellos que están entrando en un caminar diferente con Dios, aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y voy de nuevo, pastor. Hay días que amanezco un poco más curioso que otros, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero también hemos visto a través de los años cómo Dios ha dado riquezas, si es Dios, a personas entonces que no se la merecen. Entonces, ¿cómo definimos eso? A lo mejor creemos que no se la merece. Pero una vez porque más, vemos que hacen maldades, porque vemos que hacen trampas, porque vemos que roban, que tienen actos de corrupción. Alicia, tanto Dios como el diablo, Satanás, también dan riquezas. Entonces hay que ver de dónde viene. Las riquezas de Dios no traen tristeza, no traen cargas, no traen enfermedades. Yo no quisiera tener riquezas y no poder disfrutarlas. Yo no quisiera tener riquezas y estar escondido. No creo que eso sea de Dios. Cuando Dios te da algo, Dios te bendice.
Y Dios va a hacer que tú disfrutes sus riquezas. Nunca vas a estar deprimido, ni triste, ni en enfermedades. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuándo son de Dios y cuándo son de Satanás. Él también puede bendecir a la gente. Vamos a llamarlo así, bendecir. Pero hay riquezas que traen desgracias. Estás escuchando el Ministerio El Rey Jesús en Atlanta, 4209 North East Expressway, Doraville. El zip code es el 3340 y puedes llamarlos al 770-864-1023, pero también a través de la red social de Facebook. Alguna persona que necesite oración, alguna persona que usted quiera que el pastor ore por ella, que esté pasando por un momento de incertidumbre en su vida, que esté pasando por alguna enfermedad, el Ministerio El Rey Jesús se pone a la disposición de todos ustedes para que asistan a esta iglesia que llegó a Atlanta. Es un pastor que vino desde Miami por un llamado especial y que está aquí para brindar de sus servicios. Amén, Alicia. Sí, fuimos enviados. Ya lo hemos compartido hace 10 años del Ministerio Internacional Rey Jesús de Miami por el apóstol Guillermo Maldonado, y nos envió a tomar posesión de este territorio. Nosotros, pastor, tenemos que hacer una brevísima pausa comercial. En breve seguimos disfrutando de este espacio El Rey Jesús en Atlanta, hoy hablando acerca de la santidad. Pero por supuesto seguimos conectados, pastor, a través de las redes sociales de Facebook y hablando de eso de la santidad. Qué bueno que usted toca el punto de que los seres humanos no son perfectos. No, es que si yo fuera perfecto o tú fueras perfecta, ¿qué hacemos aquí? Ya estaríamos en el cielo. Entonces, no podemos nosotros, una vez más, tenemos que entender que estamos en un proceso donde Dios nos está llevando a una santificación. En mis fuerzas, yo no puedo santificarme. En mis fuerzas, yo no puedo dejar la ira. En mis fuerzas, el hombre viejo se va a levantar. En mis fuerzas, yo no puedo hacer nada. Pero si no es por la ayuda del Espíritu Santo, que es el que me lleva de la mano a santificarme, a purificarme, a cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, si no es por Él, no va a haber cambios en nuestra vida. El hombre viejo siempre va a estar dominando y controlando, y Satanás dándose banquete con el hombre viejo. Pero cuando entramos en el proceso de santificación, de purificación, recuerde, la sangre hizo un trabajo, limpió nuestro espíritu, pero si mi espíritu ya está bien, ¿por qué sigo teniendo malos pensamientos? ¿Por qué sigo con la ira? ¿Por qué sigo con los problemas? ¿Puede una persona, estando en la iglesia, pastor, congregarse, cumplir con los mandamientos del Señor, en algún momento tener algún tipo de pensamiento mezquino? Claro que sí, porque es que nosotros, el proceso de nosotros tiene... Jesús, el trabajo de Jesús fue darle vida al Espíritu. Ahora, el trabajo nuestro como hijos de Dios es comenzar a limpiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Tengo que comenzar a purificar mi mente, mi lenguaje, comenzar a establecer cosas. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia entonces a nosotros? Nuestra mente tiene que ver con la palabra, y lo vamos a ir hablando a medida que vayamos desarrollando este tema, porque nos han enseñado que es la sangre, pero aquí vamos a aprender nosotros que la palabra revelada es la que nos va a ir haciendo a nosotros cambiar. Mucha gente anda buscando palabras reveladas, vamos a llamarlo así, anda buscando un conocimiento. El conocimiento viene a ser revelado cuando yo actúo en la palabra. De nada me sirve tener mucho conocimiento, mucha Biblia, mucho instituto bíblico, si no pongo en práctica aquello que Dios me está enseñando a través de la palabra. Entonces, si no actúo, no pasa nada. O sea, tengo que obedecer. A mí Dios me manda a obedecer. ¿A obedecer qué? Su palabra. No es... Hay gente que está esperando que Dios le hable al oído. Sí, hay algunas personas que escuchan de Dios. Todos deberíamos de escuchar de Dios. Pero hay unos, como el profeta, por ejemplo, que tienen un oído más desarrollado. Hay personas que saben discernir esa voz, pero hay otros que no han podido discernir cuando estamos todos llamados a escuchar la voz de Dios. Pero aquellos que no han podido discernir eso, yo creo que Dios tiene que trabajar de diferentes maneras. Entonces,
hoy en día, lo que yo te quiero decir es que a través de la palabra que tú escuchas en tu iglesia, a través de la palabra que te da el pastor, si tú lo obedeces, vas a ir siendo cambiado. Entonces, Efesios 5:25 habla algo muy importante. Y es cuando Pablo le está hablando a los esposos acerca de sus mujeres. Y dice, maridos, Efesios 5:25-26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vuelve y repite la palabra. Entonces, la gente cree que ya yo soy cristiano, ¿okay? Es bueno, pero ahora viene el proceso de santificación. Yo tengo que santificar mi templo. Yo tengo que santificar el lugar donde el Espíritu Santo mora. Yo tengo que santificar el lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros supiéramos o entendiéramos esto, nos preguntamos, ¿dónde está el cielo? Y yo te digo, Alisa, usted que está curioso hoy, ¿dónde está el cielo? La gente va a decir, arriba. Si te dijera que está en ti el cielo, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de ti, el problema es que no lo sientes, porque tu corazón no está muy limpio, hay problemas. Entonces, para poder tener esa revelación del Padre, pues hay que cambiar. Estás escuchando Vida Atlanta 102.1 FM y 1010. En esta hora el Ministerio El Rey Jesús en Atlanta. Te puedes comunicar con el Ministerio El Rey Jesús al 770-864-1023 y por supuesto hablando hoy acerca de la santidad. Pastor. Sí, veníamos hablando entonces a través del Facebook Live de la importancia que tiene la palabra, que es la que nos purifica a nosotros. Entonces, leímos en Efesios 5, 25, 26, que voy a repetir eso, yo sé que los que están en Facebook lo vieron, pero para las que nos están escuchando, dije, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué estamos viendo? Entonces estamos viendo aquí que la palabra nos limpia de todas las impurezas, de todas las cosas que necesitamos para ser limpios, para ser lavados. Cuando usted resiste la palabra, está siendo lavado, limpiado. A veces el hecho de pensar que estamos bien, no recibimos la palabra. Cuando Dios lo que está diciendo es que cambia. Por eso los pastores se esfuerzan en traer una palabra para su pueblo, para las ovejas. Pero muchos se resisten a la palabra. Es más, tengo la experiencia de personas que le echan la culpa a la esposa, por ejemplo. Vienen y dicen, tú le hablaste de mi problema o de nuestros problemas al pastor. Y yo no tengo conocimiento de lo que está pasando, pero Dios sí. Hay uno que sí sabe todo lo que te está pasando. Hay uno que sí sabe cuál es tu problema. Entonces, Dios habla a través de hombres y mujeres de Dios, los cuales están hablando revelación. Pero si tú te niegas a aceptar que tienes un problema, entonces no estás siendo lavado ni purificado por la palabra. Entonces estamos hablando de que Dios te tiene que santificar a través de esa palabra. Cuando tú recibes una palabra y tú dices, eso es para mí, comienza a ponerla en práctica, porque es ahí donde Dios va a comenzar a cambiarte. No te va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí sé que no te va a dejar dormir, porque tú tienes que comenzar a lidiar con tu problema. ¿Estamos aquí? Entonces, a veces yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Porque esto no es cuestión de estar bien, esto es cuestión de cómo te sientes. No es si te gusta el mensaje o no, es la verdad la que te está confrontando. La verdad no tiene emociones, es la verdad y es Dios ahí, el Espíritu Santo, confrontándote. Cuando Dios te habla, te dice una verdad absoluta, y la verdad de Dios no se puede negociar. Cuando Dios habla, no se puede negociar. Tú no puedes venir con Él a decirle, dame un tiempito para cambiar esto. Él quiere que sea ya. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Y esa palabra es la que nos limpia. No sé qué le ha pasado algo, o usted ha sentido eso. Cuando usted le falla a Dios. Cuando Cristo te limpió con tu sangre y después usted se arrepintió, yo pregunto, ¿todavía te sientes culpable?
¿Cuántos de los que me están escuchando y los que me están viendo a través del Facebook Live recibiste a Cristo y todavía te sientes culpable de tu pasado? No sé a cuánto les ha pasado esto, que todavía recuerdas tu pasado. Después de que usted hizo esa confesión de Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué sigues sintiéndote culpable si ya Jesús te perdonó? ¿Sabes por qué? Porque ya no es falta de perdón lo que nosotros necesitamos. Ya por el perdón ya fuimos lavados por su sangre. Pero si usted sinceramente se arrepintió y perdonó a esa persona, ahora lo que necesita es ser lavado por la palabra. Si usted se siente culpable de su pasado. Pero es difícil a veces para los hombres perdonar, pastor. Pero es que ese tiene que ser un estilo de vida. A la gente le cuesta, pero es una decisión. El perdonar no es una emoción. No es si lo siento, no, yo tengo que perdonar. Es una decisión que yo tengo que tomar hoy. Es una decisión de ir donde esa persona y decirle, oye, yo necesito caminar con Cristo. Para mí más importante caminar con Cristo. Yo te perdono o me perdonas, porque siempre recordamos la gente que nos hace daño. Pero yo pregunto, ¿a cuántos nosotros le hemos? Y qué buena pregunta. Y nosotros queremos agradecer infinitamente a las personas que se conectan a través de nuestra red social de Facebook, a todos los que en este momento nos están escuchando y estas palabras pueden comenzar a cambiar su vida. Saludos especiales para David Molina a través del Facebook Live, para Jade Trujillo, para José Díaz, para Eduardo Salazar, para Leslie Castillo, Gerson Coca, que nos está viendo desde Honduras, pastor. Amén, desde por allá nos están viendo. Desde Honduras. Gracias, y gracias, pide Gerson. oración para su país Honduras y también oración para su familia. Amén, Gerson, claro que sí, vamos a estar orando. Me gustaría que a través del Facebook Live fuera más específico para saber por qué podemos orar por tu familia. Y así es, Jacqueline le pregunta parte de las personas de la iglesia que están conectadas con nosotros y él dice que es una oración especial por su familia. Ok, bueno, haremos una oración. Me gusta mucho ser específico porque así sabemos exactamente por qué vamos a orar, pero haremos una oración general si no puede decir cuál es su necesidad. Y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de peticiones. Usted puede comentar a través del Facebook Live. También lo puede hacer a través del 678-634-8292, 678-634-8292, a través de nuestro mensaje de texto, a través del WhatsApp de nuestra estación Vida Atlanta. Amén. Entonces seguimos hablando donde estos son los tiempos donde Dios está lavando su iglesia, Dios está limpiando su novia. Si hay alguien aquí que no le interesa mucho dejar su cerveza, por ejemplo, dejar su pornografía, dejar aquello que te retrasa, entonces son personas rebeldes y a veces hay que confrontar a este tipo de personas y decirle la verdad, porque Dios está trabajando, quiere trabajar con un remanente. El remanente, aquel que busca de Dios, es el que le interesa este tipo de mensajes, porque cada vez que escucha la palabra, eso te va a limpiar. Cada vez que tú escuchas la palabra y te llega, tú la comienzas a poner en práctica. Todos sabemos que hay que orar, todos sabemos que hay que ayunar, y yo pregunto, ¿cuántos oran? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos ayunan? Si sabemos que es un estilo de vida. Entonces, el que no lo hace, pues estamos viendo que es un rebelde y que Dios tendrá que trabajar. Y yo le hago la pregunta de nuevo, pastor, porque muchas veces he visto personas ayunar 3 días consecutivos y entienden que en ese ayuno Dios está limpiando sus pecados, pero se acabó el ayuno y vuelvo y cometo otro pecado, a veces peor. A veces tomamos el ayuno como una manera de manipular a Dios. Voy a ayunar para comprar mi carro. Así es. Esa es manipulación. Pero si yo ayuno para santificación, si yo ayuno para buscar más el rostro de Dios, si yo ayuno para que mi espíritu crezca más, es muy diferente el ayuno. Pero si yo ayuno para que Dios me dé la pareja que yo necesito, yo ayuno para que me dé el carro o la casa, eso se llama, para mí es manipulación. Ahora, Dios no te va a Dios no lo podemos manipular. Dios te va a dar lo que tú necesitas a través de la santificación. Una vez más, es la palabra que revelada lo que nos va a dar la gracia y el favor con Dios.
Entonces, a veces dejamos de recibir cosas porque nos falta soltar cosas. Yo tengo que soltar cosas de mi vida para poder recibir lo que Dios tiene para mí. Hay áreas que tengo que entregar para poder recibir. Si no entrego, no recibo. Entonces, perdemos bendiciones. Y una vez más, lo hablaba en la iglesia el domingo, creo que fue. No es ir a la iglesia. No es llegar cada servicio los miércoles o los domingos. Es qué voy a hacer con lo que voy a recibir hoy. La gente llega a la iglesia porque es domingo. Tengo que ir a la iglesia. No, ve a la iglesia con una expectativa. Y los domingos generalmente todas las iglesias están llenas, pero los días de semana, cuando son los cultos especiales para las oraciones, para los grupos de jóvenes, no va tanta gente. No va la gente. No va la gente. Se olvidaron de la iglesia porque es el domingo, el día que tienen que ir para que lo vean. Pero si vas con una expectativa, déjame decirte, a ti, tú que me ves, tú que me oyes, ve a la iglesia con una expectativa siempre. ¿Qué Dios tiene para mí hoy? Ve con esa expectativa en tu corazón, porque yo sé que Dios va a hablar. Una expectativa de las cosas grandes que tú vas a recibir. Mantén tu mente abierta. No vayas porque la mujer te obligó, porque tu esposo te obligó. Ve con una expectativa grande, esperando recibir una bendición de Dios. Cuando se diezma, se ofrenda. Yo diezmo con una expectativa. Yo no diezmo y ofrendo. Y ese tema es delicado, pastor, cuando hablamos del diezmo. Porque hay personas también que van a la iglesia y pueden diezmar, hasta $10,000 un domingo. Personas que le va muy bien y que son muy ricas y que son muy prósperas. Pero esos $10,000 no te limpian los pecados. Para nada. Y a lo mejor dejas de recibir. Quizás si tú estuvieras llevando las cosas como Dios quiere, vas a recibir más bendición, pero a Dios no se compra con dinero. Hay gente que diezma y ofrenda y todo y dan grandes cantidades de dinero, pero si su corazón no está bien, no va a fluir lo que Dios tiene para ti en cuanto a las finanzas. Dios dijo, trae los diezmos al alfolí y yo haré. Yo reprenderé al devorador, pero ¿con qué corazón tú lo llevas? Ve y, también dijo en el Padre Nuestro, ve y pídele perdón a tu hermano y después ven y tráeme las ofrendas. O sea, tenemos que saber nosotros qué es lo que estoy haciendo con la iglesia, cómo yo recibo las bendiciones. Muchas bendiciones se están perdiendo por lo que estoy hablando hoy. No hay la santidad necesaria o suficiente para comenzar a recibir las bendiciones. Si vemos, estábamos hablando nosotros en el verso Efesios 25-26, cuando habla a su iglesia, a los esposos, le está hablando a los esposos, que está hablando a los esposos de amar a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por las palabras, dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, ¿cómo después de que la limpia con su sangre, la lava con la palabra? Hay mucha gente que comienza a escuchar por internet, vamos a decirlo así, palabra y no viene a los domingos. El internet ha sido un obstáculo. Vamos a ser claros en esto. Yo sé que hay gente que me está viendo por Facebook. Pero estamos usando esta herramienta para llegar a muchísimos lugares a través del mundo. Es importante. Hoy, gente que me está viendo, es importante esta herramienta. Los domingos. Gente que se queda en la casa. No por la comodidad. No quieren salir. No me malentiendan. Estoy hablando de gente que se queda en las casas y no quieren salir por comodidad porque creen que desde su cama, por internet, pueden escuchar una prédica. No hay una expectativa, no hay una concentración, no hay un sacrificio. Y estoy hablando de sacrificio, porque Dios no quiere sustituir la iglesia por internet. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Porque las personas cuando se conforman, esto lo hablé la semana pasada, hay un conformismo en la gente, hay una comodidad en la gente y Dios quiere sacudir a la gente. Cuando yo me estoy santificando y entiendo el proceso que Dios tiene conmigo, entiendo el proceso donde Dios me quiere llevar, yo me voy a sacrificar,
yo me voy a abstener de hacer muchas cosas. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar en ese poder, yo quiero caminar en esa autoridad, yo quiero caminar en esa sombrilla de Dios de protección. Entonces, tengo que ir buscándola, su presencia. Por eso él dice, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, él se la quiere presentar a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. Entonces, estamos hablando de una santidad que Dios necesita para poder venir por su iglesia. Tenemos que ver lo que está pasando ya en el mundo, ya lo hemos venido hablando. Tienes que ver las señales que están ocurriendo alrededor del mundo. Escucha las noticias, todo lo que está pasando. Y vemos que Dios lo que está buscando es que la gente se arrepienta de sus pecados, que la gente cambie, que la gente se transforme y comience a hacer cosas diferentes. Así es, y el pastor Mario Villa, el Ministerio El Rey Jesús Atlanta, 4209 Northeast Expressway, Doraville, 770-864-1023. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la red social del Facebook. Para Darlene Matos, Gerson, que nos escribe desde Honduras, ya pide una oración específica para su madre que está enferma. Gracias, y también Gerson, para su hijo que está en los Estados Unidos, que el Señor se lo cuide. También Gloria Leiva, we love you, pastor. Gracias por sus enseñanzas y bendiciones. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa musical, pero seguimos conectados a la red social de Facebook. Y seguimos también para Juliana Velázquez. Bendiciones, pastor, desde Macon, Georgia. Siempre se conecta con nosotros, Juliana. Siempre, Juliana, sí, desde Macon. Hay una familia preciosa allá. Hay muchas personas en Macon que se conectan con nosotros. Y a todos mis hijos que nos están viendo, vamos, comienza a mover esas redes, que comienzan a comunicarse contigo. Comienza a ¿cómo se llama la palabra? Pero qué maravilla, pastora, compartir video. Compartir es la palabra. El pastor que ahora está en las redes sociales. Yo sé que a veces son negativas, pero qué bueno cuando las usamos para cosas positivas como es llevar este mensaje. Ahí es bueno el internet. En internet se ven de todo. Y hay gente que se deja contaminar por el chisme, porque el internet se presta mucho para chisme. Para todo, para fake news. Sí, para todo. El Facebook es peligrosísimo. Nunca me ha gustado el Facebook, porque yo sé que hay personas que se meten ahí a dañar y a destruir. Pero si lo hacemos con el propósito que estamos viendo ahora, que tú estás ahora compartiendo esta palabra, enviando mensajes cristianos, ayudando a tanta gente que necesita una palabra, usemos esta herramienta para bendecir a otros. Me gustan los medios de comunicación, pero hay que saberlos usar. Darles lo Tenemos necesario. nosotros entonces que contrarrestar aquel contenido chatarra, aquel contenido que no edifica. Correcto. Con estas cosas. La palabra correcta es que no edifica. Pero hay una gran diferencia. Y tenemos que ver cuando los cristianos son carnales y cuando son espirituales. El cristiano espiritual que está creciendo es el que va a compartir esto y va a llevar palabra de vida a muchos que están ahí viéndonos. Son los que comparten la palabra, son los que mandan mensajes, son los que están orando por la gente. Muchas personas, miles de personas en el mundo están mandando oraciones a personas, pero hay otros que están haciendo es destruyendo iglesias con chismes y cosas y comentarios que no tienen nada que ver con las redes sociales. Así que hay que tener esa diferencia entre la gente espiritual y la gente carnal. Y también saludos para Marcos Francisco, que nos está viendo en este momento. Amén, Francisco. Qué bueno escuchar eso. Gente que se conecta y queremos que más personas se conecten en esta red social, que compartan este mensaje. También yo los invito a que bajen la aplicación de Vida Atlanta. Es muy fácil para las personas que no tienen un radio a mano, que no viven en el estado de Georgia, pastor. Pueden bajar nuestra aplicación en cualquier parte del mundo, en China, en Hong Kong. Desde allá nos están escuchando. En Francia es muy fácil. Usted busca un teléfono inteligente. Si tiene un Android, se va al Google Play, baja Vida Atlanta. Si tiene un App Store, también se va y baja Vida Atlanta y nos puede escuchar en cualquier rincón del mundo. Amén, qué bueno.
Pues nos tocará hablar en chino. Entonces, Bueno, usted va a tener que aprender a hablar en chino, pastor, porque Vamos, hasta en vamos, China no se escuchan a través de la aplicación de Vida. y a todos los que nos escuchan al otro lado del mundo, un saludo muy especial desde aquí, desde Atlanta, del Ministerio Internacional del Rey Jesús, Georgia. Estás escuchando Vida 102.1 FM y 1010, Ministerio El Rey Jesús en Atlanta. Nos conectamos, por supuesto, a través de la 102.1 FM y 1010. ¿Cuántas personas conectadas en Facebook viendo este poderoso mensaje del pastor Mario Villa? Y seguimos hablando acerca de la santidad. La gente no entiende el proceso y de los beneficios de la santidad de Dios, de los procesos que Dios nos hace pasar porque hay una bendición para nosotros. Yo pregunto a cuántos de ustedes les han dado una palabra profética. Tú que me estás viendo, ¿cuántas palabras proféticas tú has recibido y todavía no has visto una respuesta? Los que me oyen, ¿cuántas profecías te han dado y todavía no has visto la mano de Dios? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si tienes una palabra de restauración de tu matrimonio, por qué no se ha dado? ¿Por qué si tienes una palabra de salvación de tus hijos, por qué no se ha dado? ¿Por qué si tienes una palabra de bendición financiera, por qué no se ha dado? Entonces, hay muchos de ustedes que me están escuchando y me están viendo que andan en la bobería todavía, jugando a ser cristianos, yendo a la iglesia y no compartiendo o no actuando en la palabra. Cuando nosotros comenzamos a actuar en la palabra, entonces Dios comienza a limpiarnos. Y si vemos 2 Corintios capítulo 7, verso 1, vamos a mirar lo que dice ese 2 Corintios capítulo 7, verso 1. ¿Sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Es muy importante esa pregunta. ¿Cuáles promesas? Las promesas de la palabra. Palabra que te han dado hombres de Dios. Palabras que Dios te ha dado a través de su palabra. Palabra que has escuchado de Dios. Entonces, puesto que tenemos tales promesas. Escúcheme bien porque todavía es muy importante esta revelación. Lo que sigue es limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el Señor. Limpiémonos. Si yo recibo promesa, ¿cuál es el proceso que tengo que seguir? Limpiarme, descontaminarme, descontaminación de la carne, inmoralidad sexual, glotonería, borracheras. Te puedo dar una lista larga de las contaminaciones de la carne, pero la palabra me está diciendo limpiémonos. Hay muchas doctrinas que se predican en muchas iglesias, pero Dios me está diciendo limpiémonos. Si tú eres cristiano, tu espíritu nadie lo toca, pero ahí donde Dios vive, ahí donde tenemos que nosotros entrar en este proceso de purificación, limpiándonos. Ese es mi trabajo. Comenzar a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a soltar todo aquello que me ata, a soltar todas aquellas cadenas que me tienen atado todavía a la carne, a soltar aquellas amistades que me están destruyendo, a soltar, hay personas, hay asociaciones, socios que contaminan, personas dentro de la iglesia que están hablando mal de la iglesia, de los pastores, todo ese tipo de cosas, sácalos de tu vida para que tú comiences a limpiarte, tú comiences a descontaminarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay que borrarlos. Hablando del Facebook, si ves algo que no te edifica, bórralo. O sea, hagamos un buen uso de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Tenemos que entrar en ese proceso. Tenemos que soltar la bebida. Hay cosas que solamente tú conoces. Hay mentiras del enemigo que te están contaminando. Ya basta. Dios quiere su iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Dios quiere una iglesia que Él pueda estar gozoso de aquellos hijos que obedecieron. Hay muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo quiero estar entre esos llamados. Yo quiero estar entre esos escogidos. Yo estoy entre los llamados y quiero estar entre los escogidos. De los que han llamado, ¿cuántos se van a quedar? Yo no quiero que tú te quedes. Yo no quiero quedarme. Si yo creo en que Dios viene por su iglesia, si yo creo en la segunda venida de Cristo, yo quiero irme con Él. Yo no quiero quedarme. Yo quiero estar entre aquellos que dijeron, aleluya, gloria a Dios, vencí. Yo quiero ser un vencedor. ¿Tú quién eres? ¿Eres uno que anda en derrota?
o alguien que anda en victoria. Yo quiero estar en victoria. Yo quiero ser obediente a lo que Dios tiene en su palabra conmigo. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a entender que ser cristiano no es un título. Ser cristiano es un proceso. Ser cristiano es a medida que yo voy caminando con Dios, el camino se me va haciendo más angosto, más estrecho, más difícil el caminar con Él. Pero vale la pena pagar el precio, vale la pena sacrificarse, porque sabemos para dónde vamos. Jesús dijo, yo sé de a dónde vengo y sé para dónde voy. Nosotros sabemos de a dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Tú escoges, aquí, ahora, tú escoges. Y si tú estás escuchando esta palabra, yo creo que no tienes otra opción, porque te va a tocar obedecer esta palabra. Si no la obedeces, entras en rebeldía. Y perdóname que te hable así, de esa manera, pero es importante que te confronte, porque yo creo que Dios necesita ese tipo de personas. Y queremos enviar saludos especiales para Leslie Castillo, también Juliana Velázquez, Eduardo Salazar, Laila Abad, a todos ellos que están conectados en este momento a la red social del Facebook Live. Tenemos que hacer nuestra última pausa, pero